Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita y pantaloncitos para niños y niñas de 0 a 3 meses. Ahora el gorrito con los zapatitos ya están en el canal. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar los links de esos dos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora también en la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita y pantaloncitos para niños y niñas de 0 a 3 meses. También recuerden que todos mis videos están en español y en inglés. Los videos en español se suben los martes y en inglés los jueves. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer esta chaquetita y en realidad todo el conjunto, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para la chaquetita vamos a necesitar un total de 140 gramos. Van a necesitar 110 gramos en el color celeste y aproximadamente 30 gramos en el color blanco. También vamos a necesitar 5 botones de 10, 11 o hasta 12 milímetros. Yo usé 12 milímetros. Ahora, para los pantaloncitos, que son también para 0 a 3 meses, vamos a necesitar aproximadamente 100 gramos. 85 gramos en el color celeste y unos 15 gramos en el color blanco. Ahora, dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar tal vez más o menos. Para tejer este suétercito voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en este paso a paso. Bueno, aquí para empezar, lo primero que tenemos que hacer es hacer una cadena. Aquí ya tengo mi cadena lista. Tengo un total de 51 cadenas. Ahora esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, esta que está aquí, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así por toda esta primera vuelta. Esto es todo lo que vamos a hacer, un punto bajo en cada cadena. Ahora al final de esta primera vuelta vamos a tener 50 puntos bajos. Nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 50 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer para la segunda vuelta es hacer una cadena y girar. Aquí lo que vamos a hacer son, miren, voy a hacer un total de 7 puntos bajos. Así es que empezando en el primer punto, voy a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora, antes de continuar en este punto de cadena, vamos a poner un marcador aquí en el punto de cadena. Ahora, este aquí va a ser el primer delantero. Ahora vamos a hacer las mangas. Para la manga voy a hacer un total de 9 puntos bajos. Así que en el siguiente hago el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Ahora en el siguiente voy a hacer la segunda esquina. Hacemos un punto bajo, una cadena, un punto bajo y antes de continuar en el espacio de cadena, aquí vamos a poner el marcador. Ahora para la espalda vamos a hacer un total de 14 puntos. Empezando en el siguiente punto voy a hacer el primer punto y así hasta tener 14 puntos bajos para la espalda. Continúen, nos vemos ya cuando tengamos estos 14 puntos. Terminé de hacer estos 14 puntos bajos para la espalda. En el siguiente punto bajo vamos a hacer la tercera esquina. Hacemos un punto bajo, una cadena, un punto bajo en este mismo punto. Antes de continuar marcamos este espacio de cadena de esta tercera esquina.
Ahí. Ahora, para la segunda manga voy a hacer 9 puntos bajos. En el siguiente punto bajo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer la cuarta esquina. Hacemos un punto bajo, una cadena, punto bajo. Ahora vamos a poner un marcador marcando esta cuarta esquina. Ahí está. Ahora aquí me tienen que quedar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es que aquí vamos a terminar con estos últimos 7 puntos bajos para el segundo delantero. Terminemos aquí, nos vemos al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 54 puntos bajos. En esta vuelta iniciamos con 7 puntos bajos, luego hicimos la primera esquina, luego hicimos un total de 9 puntos bajos, la segunda esquina, y luego 14 puntos bajos para la espalda, la tercera esquina, 9 puntos bajos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminamos con estos 7 puntos bajos. Así es que se hace un total de 54 puntos bajos al final de esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar un punto bajo en estos puntos aquí para el delantero hasta llegar al espacio de cadena. Así es que empezando encima del primer punto bajo, hacemos un punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora tengo el espacio de cadena. Aquí vamos a hacer una esquina también. Vamos a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo. Aquí está la primera esquina de esta vuelta. Regresamos el marcador, ponemos en el espacio de cadena. Ahora para la manga vamos a empezar en el siguiente punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo la segunda esquina, retiramos el marcador. En el espacio de cadena hacemos un punto bajo, cadena, punto bajo. Regresamos el marcador al espacio de cadena de esta segunda esquina. Y vamos ahora a continuar con los puntos aquí de la espalda. Así es que vamos a trabajar un punto bajo por cada punto aquí. Cuando lleguemos a la esquina vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Punto bajo, cadena, punto bajo y luego continuar con la siguiente sección de puntos. Y luego continuar hasta terminar esta vuelta número 3. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta, tengo un total de 62 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren, empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto bajo hasta llegar al espacio de cadena. Tengo 1, 9. En el espacio de cadena hacemos lo mismo. Punto bajo, una cadena, punto bajo. Regresamos el marcador marcando el espacio de cadena de esta primera esquina y luego continuamos haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos bajos. Tengo 1, 2, 13. Tengo el espacio de cadena de la segunda esquina. Hacemos punto bajo, una cadena, punto bajo. Regresamos el marcador marcando el espacio de cadena y continuamos con la siguiente sección y así hasta terminar esta cuarta vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo un total de 70 puntos bajos. Ahora de aquí en adelante siempre vamos a estar aumentando 8 puntos porque son 4 esquinas y en cada esquina hacemos 2 puntos. Ahora
De aquí en adelante también, esta es la vuelta que vamos a repetir, nada más vamos a hacer puntos bajos. Así es que aquí para la vuelta número 5 se las voy a empezar. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar, y en cada uno de estos puntos bajos hacemos un punto bajo hasta llegar a la primera esquina. Tengo 2, 10. Tengo la primera esquina, retiramos el marcador y en este espacio de cadena hacemos un punto bajo, cadena, punto bajo. Regresamos el marcador marcando esta esquina y luego continuamos con los siguientes puntos bajos. Asegúrense de como jalar un poquito aquí para que este punto que está aquí no se esconda. Miren ahí, 1, 2, 15. Tengo la segunda esquina, retiramos el marcador y en el espacio de cadena hacemos punto bajo, cadena, punto bajo. Y ahí está. Regresamos el marcador y bueno, así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta vamos a tener 78 puntos bajos y al final de cada vuelta de aquí en adelante siempre vamos a estar aumentando 8 puntos. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el canesú, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ahí también les voy a dar el número de puntos que van a tener después de la vuelta número 5. Así ustedes se aseguran de tener el mismo número de puntos. Nos vemos entonces al final de esa vuelta. Terminé de hacer el canesú, hice un total de 13 vueltas. Al final de la vuelta número 13 tengo un total de 142 puntos. Ahora, la sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. El pecho, nada más por encima, esta parte de aquí, está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora, al final de la vuelta número 13, como les digo, tengo un total de 142 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 19 puntos, cada una de las mangas tiene 33 puntos y para la espalda tengo un total de 38 puntos. Así es que se hace un total de 142 puntos. Ahora, la última vuelta que hicimos juntos creo que fue la vuelta número 5. Al final de la vuelta número 5 teníamos un total de 78 puntos bajos. Luego al final de la vuelta número 6, 86 puntos bajos. Al final de la 7, 94 puntos bajos. Al final de la 8, 102 puntos bajos. Al final de la 9, 110 puntos bajos. Al final de la 10, 118 puntos bajos. Al final de la vuelta 11, 126 puntos bajos. Al final de la vuelta 12, 134 puntos bajos y como les digo, al final de la vuelta número 13, 142 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas, así es que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena, vamos a girar, esta va a ser la primera vuelta. Aquí voy a trabajar estos 19 puntos bajos. Esta parte es lo mismo, nada más hacemos puntos bajos, así de esta manera. Así es que continúen, terminemos estos 19 puntos bajos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos 19 puntos bajos para el primer delantero. Ahora tengo esta primera esquina. Vamos a retirar el marcador. Ya no lo necesitamos. Ahora aquí en este espacio de cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí está, así es que ahora para este delantero tenemos un total de 22 puntos bajos. Ahora, para dividir la primera manga voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar los siguientes 33 puntos, que es para la primera manga. Y en esta segunda esquina ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, ahí está. Ahora, si ustedes quieren agregar más
cadenas aquí debajo de la manga para agregar aquí a la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando terminemos esta primera vuelta quede en un múltiplo impar, que quede en un número que termine 1, 3, 5, 7 o 9. Ahora aquí lo que vamos a hacer es vamos a trabajar estos 18 puntos bajos. Miren, vamos a hacer el primero, 1, 2, 17 y en este punto 18 vamos a aumentar un punto, así es que voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí está, este es el aumento para que así al final de esta vuelta me quede en un número impar. Si me queda en un número par, el punto que voy a usar en la siguiente vuelta no me va a cuadrar bien, así es que asegúrense de hacer ese aumento aquí en la espalda, en el centro. Ahora continúen, terminen de hacer estos puntos aquí para la espalda. Nos vemos aquí en la tercera esquina para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer los puntos de la espalda. En medio aquí hicimos un aumento, incluyendo los 3 que hicimos aquí en esta esquina. Hasta aquí tengo un total de 42 puntos bajos. Tengo la tercera esquina, voy a retirar este marcador y en esta esquina aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora para la espalda tengo un total de 45 puntos bajos, 38 más 1 más 3 más 3. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 4 cadenas, nos vamos a saltar 33 puntos bajos y en esta cuarta esquina donde está el marcador vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora vamos a continuar y terminar el resto de estos puntos del segundo delantero. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta. Aquí al final corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Al final de esta primera vuelta tengo un total de 97 puntos bajos. Cada uno de los delanteros tiene 22 puntos bajos. Para la espalda tengo 45 puntos bajos y debajo de cada manga tengo 4 cadenas, así es que se hace un total de 97 puntos incluyendo las cadenas. Ahora vamos a iniciar el punto aquí para el resto del suétercito y para continuar yo voy a continuar con el color celeste. Es la misma lana, es una lana para bebé número 3, así es que aquí nos vamos a ir al final. Miren, aquí terminé a este lado, le vamos a dar vuelta y encima del primer punto bajo de este lado vamos a meter el gancho y vamos a jalar aquí una lazada. Ahora si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y giren. Aquí yo voy a hacer una cadena y en este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto deslizado. Luego en el siguiente medio punto alto. Punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente. Y así vamos a continuar con esta misma secuencia. Punto deslizado, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente. Asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos para que esta parte aquí no se les vaya a encoger. Si prefieren también pueden usar un ganchillo tantito más grueso, tal vez uno de 3.5 milímetros si ustedes están teniendo ese problema que se les encoge. Yo me voy a asegurar de hacer los puntos bien sueltos. Aquí está el último punto, hacemos un punto deslizado. Ahora para las cadenas aquí debajo de la manga vamos a continuar con la misma secuencia. Mi último punto fue un punto deslizado, así es que en la primera cadena voy a hacer un medio punto alto. En la segunda cadena, punto deslizado. En la tercera cadena, medio punto alto. Y en la cuarta cadena, punto deslizado. Ahora tengo el primer punto bajo de la espalda. Mi último punto aquí fue un punto deslizado, así es que voy a iniciar con un medio punto alto. Y ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer. Punto deslizado, medio punto alto. Punto deslizado, medio punto alto por toda esta segunda vuelta.
Terminé de hacer esta segunda vuelta. El último punto es un medio punto alto, al igual como iniciamos aquí. Iniciamos con un medio punto alto y tenemos que terminar con un medio punto alto. Si por alguna razón ustedes terminan con un punto deslizado, es porque tal vez se han equivocado aquí en la secuencia. Al final de esta vuelta número 2 tengo también 97 puntos y aquí en adelante vamos a continuar con ese mismo número de puntos. Ahora para la vuelta número 3, que es la vuelta número 2 aquí del punto, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren, en la primera vuelta inicié con un medio punto alto. En esta vuelta voy a iniciar con un punto deslizado encima del primer punto. Así es que hacemos un punto deslizado. Asegúrense de hacer este punto un poco suelto y si quieren pueden poner un marcador marcando este punto deslizado. Si es que pongan un marcador en ese punto deslizado, tal vez al inicio les va a ayudar. Así ustedes van a mantener el mismo número de puntos. Ahora, en el siguiente punto, que es un punto deslizado, voy a hacer un medio punto alto. Por eso es que les dije que estos puntos tienen que ser un poco sueltos para que fácilmente se puedan ver. Así es que en el siguiente, punto deslizado, y en el punto deslizado de la vuelta anterior, medio punto alto. Y eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Miren, es lo contrario de lo que hicimos en la vuelta anterior. Encima de los medios puntos altos van los puntos deslizados y en los puntos deslizados van los medios puntos altos. Y ahí está. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer la tercera vuelta. Miren, aquí al final terminé con un punto deslizado. Este es el último punto. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar para la cuarta vuelta y en el punto deslizado voy a hacer un medio punto alto. Esa es la única diferencia entre las dos vueltas, la manera como se inicia. Si iniciaron la vuelta anterior con puntos deslizados, la siguiente vuelta van a iniciar con un medio punto alto y luego continúan con la secuencia. En el siguiente punto toca hacer un punto deslizado y en el punto deslizado medio punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta cuarta vuelta. Así es que continúen, terminemos. Al final de cada vuelta de aquí en adelante siempre vamos a tener 97 puntos. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. Tengo el último punto. Aquí está donde puse el marcador en la tercera vuelta. Así es que ahora voy a hacer un medio punto alto en este punto deslizado. Y ahí está, así termino esta cuarta vuelta. Tengo 97 puntos. Como les había dicho, siempre vamos a tener 97 puntos y siempre vamos a repetir estas dos vueltas. Y la única diferencia está en la manera como se inicia cada vuelta. Si inician con un punto deslizado, van a terminar con un punto deslizado y en la siguiente vuelta van a iniciar con un medio punto alto y así se van a alternar entre esas dos vueltas para el resto aquí del suétercito. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que continúen. Aquí se los voy a iniciar la vuelta 5, es fácil, van a hacer una cadena, van a girar. Miren, la vuelta anterior iniciamos con medios puntos altos, en esta vuelta iniciamos con un punto deslizado encima del primer punto. Como siempre ponemos un marcador marcando aquí este punto deslizado y luego continuamos con la secuencia. Medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto, punto deslizado hasta terminar esta vuelta. Bueno, continúen así y continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del suétercito, miren qué lindo está este punto, tiene mucha textura y es un punto cerrado que es ideal para suétercitos. Bueno, hice un total de 34 vueltas aquí con este color celeste, más la primera vuelta que hicimos donde dividimos las mangas. Tengo un total de 35 vueltas y me está midiendo, miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la vuelta número 35. Está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son casi 10 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Aquí nos hace falta hacer unas cuantas vueltas más. El suétercito es para una talla pequeña, así es que creo que es más que suficiente las vueltas que hemos hecho aquí. Ahora nos vamos a asegurar de estar al lado derecho. Miren, este va a ser el lado de adentro del suétercito y este va a ser el lado derecho de aquí en adelante. Así es que si lo ponemos así,
aquí donde iniciamos la cadena está al lado izquierdo, así es que asegúrense de estar al mismo lado. Ahora, al terminar la última vuelta aquí del punto, la vuelta número 34, recuerden que nada más hice 34 vueltas aquí en este color celeste. Aquí nada más al final hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada porque voy a cambiar de color de hilo. Voy a hacer aquí la parte de abajo del suétercito con este color blanco. Así es que vamos a hacer una lazada aquí. La última vuelta la hice al lado derecho. Voy a poner un marcador aquí marcando este lado para que así no nos vayamos a confundir qué lado estamos. Este es el lado derecho, este es el lado revés. Así es que le vamos a dar vuelta así al lado revés, ya que la última vuelta la terminé al lado derecho. Y en este último punto, que fue el último punto que hice, es un punto deslizado al final de la vuelta 34. Voy a jalar aquí esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo y en cada uno de estos puntos voy a hacer un punto bajo. Continúen, terminemos esta vuelta número, digamos la vuelta número 1, porque vamos a hacer la parte aquí debajo del suétercito. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta de la parte de abajo del suétercito. En esta vuelta hemos cambiado de color de hilo y hemos hecho puntos bajos hasta aquí al final. Miren, hasta aquí tengo un total de 95 puntos. Lo que voy a hacer es, me faltan 2 puntos, me voy a saltar uno y en el último voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta primera vuelta con un total de 96 puntos bajos. Esta vuelta quiero que me quede en un número par. Así es que ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí me voy a saltar el primer punto bajo, que es donde están las 2 cadenas, y en el siguiente, que es el segundo, contando desde el inicio, voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena. Me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, y así por toda esta vuelta. Continúen así por toda esta vuelta número 2. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, tengo mi último punto bajo, cadena. Me voy a saltar el siguiente punto bajo y en el último voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 2 con un total de 48 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, empezando en este primer espacio de cadena, miren, de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena en el siguiente espacio de cadena, punto bajo, cadena en el siguiente y así hasta terminar esta tercera vuelta. Prácticamente aquí en cada espacio de cadena estamos haciendo punto bajo, cadena. Bueno, continúen, terminemos esta vuelta número 3, nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo el último punto bajo, cadena. En el espacio de las 2 cadenas que hicimos aquí al inicio voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 48 puntos bajos más las 2 cadenas que están aquí al inicio. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora aquí, empezando en el primer espacio de cadena, voy a hacer un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena hacemos lo mismo, punto bajo, cadena, y así hasta terminar esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Aquí al final, en el último espacio de las 2 cadenas, hice un punto bajo y luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte está terminada. Si ustedes quieren hacer esta parte un poco más ancho, lo pueden hacer así como está. Para la medida que estamos haciendo, creo que está perfecto, pero ustedes pueden hacer más vueltas si gustan y nada más van a repetir esa última vuelta igual. Bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer los delanteros. Yo voy a cambiar a este color celeste, así es que empezando aquí, miren, en el espacio del último punto bajo que hice, voy a jalar una lazada con el color celeste, una cadena, y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, punto bajo en la siguiente, punto bajo en la siguiente. Aquí vamos a tener 4 puntos bajos porque hicimos 4 vueltas. Ahora tenemos las vueltas aquí del cuerpo. Vamos a hacer un punto bajo en cada vuelta. Si ustedes notan de que esta parte está cargada con demasiados puntos y notan que se está como colgando, entonces no hagan
un punto bajo en cada vuelta. La tensión de cada persona es diferente. Para mí va a funcionar, yo tejo un poco apretado, así es que aquí voy a hacer un punto bajo por cada vuelta. Pero como les digo, si ustedes notan de que esta parte está como caída y no se mira bien, no se mira recto, entonces no hagan muchos puntos. Nos vemos aquí, luego les digo cuántos puntos yo tengo para luego trabajar aquí el canesú. Terminé de hacer estos puntos bajos, miren hasta aquí que es la primera vuelta aquí en el color blanco, tengo un total de 38 puntos bajos. Ahora tenemos el canesú, en cada una de las vueltas vamos a hacer un punto bajo, así es que tengo 1, 12, 13 en la vuelta de puntos bajos y 14 en la vuelta de cadenas. Y ahí está. Miren, esta parte está terminada. Tenemos 14 más 38. Se hace un total de 52 puntos bajos para este delantero. Si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien. Lo importante es de que esta parte quede bien, que no esté cargada de muchos puntos y cuando hagamos el segundo lado, quede con el mismo número de puntos y también tiene que quedar en un número de puntos par. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Aquí empezando en el segundo punto bajo, contando desde el inicio, 1, 2, en este segundo punto bajo voy a hacer un punto bajo cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo cadena y así hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí encima del último punto hice el último punto bajo. Tengo un total de 26 puntos bajos más las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí empezando en el primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena. En el siguiente espacio de cadena, punto bajo, cadena. Y así por toda esta tercera vuelta. Es lo mismo que hicimos en la parte de abajo. En cada uno de los espacios de cadena se hace un punto bajo, cadena. Así es que continúen, terminemos esta tercera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta, tengo 26 puntos bajos más las 2 cadenas que hicimos aquí al inicio. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Así es que aquí vamos a hacer una cadena y en este último punto bajo que hice voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta un punto bajo y en la siguiente vuelta punto bajo. Aquí tengo 3 porque fueron 3 vueltas las que hicimos. Ahora lo que vamos a hacer aquí por todo alrededor del cuello es medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás en estos puntos que tenemos aquí. Miren, vamos a empezar con un medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así por todo alrededor del cuello. Así es que continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado del cuello, miren, terminé de hacer estos medios puntos altos encima del último punto aquí en este punto de cadena. Ahí voy a hacer el último punto al modo de terminar aquí con un total de 51 medios puntos altos, incluyendo estos 3 aquí al inicio. Ahora lo que vamos a hacer es continuar aquí por este delantero, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Va a estar hecho exactamente igual y lo vamos a hacer con el mismo número de puntos. Eso es lo importante, nos vamos a asegurar de tener el mismo número de puntos. Miren, empezando aquí voy a hacer una cadena y en este último medio punto alto que hice aquí al final voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, sí, aquí, punto bajo en la siguiente y así por esta parte trabajando un punto bajo al final de cada vuelta hasta llegar aquí, donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicieron aquí a este lado. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para el segundo delantero, tengo un total de 52 puntos. Aquí al final tuve que ajustar un punto para que me quedara con 52, ya que tenemos un punto extra aquí arriba. Así es que nada más asegúrense de ajustar ahí y terminen con el mismo número de puntos bajos que hicieron con el primer delantero. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar.
Para empezar esta segunda vuelta nos vamos a ir al segundo punto bajo. Voy a hacer un punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo, cadena, y así hasta terminar esta segunda vuelta. Ahora, al final de esta vuelta vamos a tener un total de 26 puntos bajos más las 2 cadenas. Luego para la vuelta número 3 van a hacer 2 cadenas, girar y van a repetir exactamente lo mismo para la tercera vuelta. Es lo mismo que hicimos aquí a este lado. Así es que continúen, terminemos de hacer el segundo delantero. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la última vuelta aquí del segundo delantero. Aquí al final nada más hice mi último punto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí los hilos y miren, ahí está. Así es como ha quedado esta parte. Ahora, si notan, no agregué ningún ojal aquí a este lado. Eso es porque los espacios que quedan en medio, miren, cuando hacíamos un punto bajo, cadena, punto bajo, es lo suficiente grande para que fácilmente pasen botones de unos 10, 11, 12 milímetros. Continúen viendo cuando ya les dé las medidas. Ahí les voy a dar también la medida de botones que yo voy a ponerle aquí a mi chaquetita. Si ustedes lo están haciendo para niños, entonces a este lado es donde van a ir los ojales y a este lado es donde van a poner los botones. Si es para niñas, aquí es donde van a poner los botones y a este lado es donde van a estar los ojales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es las mangas. Miren, ya hice este lado. Cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer exactamente igual. Todo es exactamente lo mismo, el número de puntos, el número de vueltas y todo es igual. Para empezar vamos a irnos aquí a este lado. Vamos a hacer esta vuelta, la primera vuelta del lado revés hacia afuera. Así es que aquí tenemos estas 4 cadenas que dejamos cuando dividimos las mangas. 1, 2, 3, 4. En el centro, aquí, voy a meter el gancho. Voy a jalar aquí una lazada. Y voy a hacer una cadena. Ahí está. Ahora, aquí vamos a marcar este punto de cadena porque aquí es donde nos vamos a unir al final de la vuelta. Ahora, en el siguiente punto de cadena, que es este, aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora, tengo este punto que quedó cuando dividimos las mangas. En este espacio aquí voy a hacer un punto deslizado. Aquí estoy empezando el punto, el mismo que hicimos aquí, medio punto alto, punto deslizado, y ahora tengo el primer punto de los 33 que dejamos aquí para la manga. Así es que en este punto voy a hacer un medio punto alto. Es el primer punto de los 33. Ahora en el siguiente, punto deslizado, en el siguiente, medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto y así por todo alrededor aquí de la manga. Continúen, nos vemos aquí. Este es el último punto de los 33 para luego mostrarles aquí cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta aquí de la manga. Miren, hasta aquí tengo un total de 35 puntos. 33 de la manga más los 2 que hicimos aquí al inicio, tengo 35 puntos. Ahora, en el siguiente punto, que es este punto aquí que dejamos cuando dividimos las mangas, ahí voy a hacer un punto deslizado. Y me hacen falta estos 2 puntos de cadenas que quedaron aquí a este lado. Así es que voy a hacer un medio punto alto en el siguiente. Y un punto deslizado en el siguiente punto de cadena, que es este aquí. Y ahí está. Así es que al final de esta vuelta tenemos un total de 38 puntos. Teníamos 35 aquí y estos 3 que hice son 38 puntos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí donde dejamos este marcador de puntos marcando la cadena. Ahí me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminó esta primera vuelta con 38 puntos por todo alrededor. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí, si ustedes quieren continuar marcando este punto de cadena, lo pueden hacer así, porque ahí es donde nos vamos a unir al final de cada vuelta. Ahora miren, para esta vuelta número 2 tenemos el último punto, que fue el punto deslizado que hicimos al final de la vuelta número 1. Aquí miren, ahí está el punto deslizado. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el punto que sigue, que es el medio punto alto, voy a hacer un punto deslizado, medio punto alto en el siguiente punto, punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente,
y punto deslizado en el siguiente. Aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos aquí. En los puntos deslizados hacemos el medio punto alto y en el medio punto alto hacemos los puntos deslizados y así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora, como tenemos 38 puntos, al final de la vuelta vamos a siempre terminar con un punto deslizado. Así es que continúen, terminemos esta segunda vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta aquí de la manga. Miren, aquí está el último punto. Encima de este medio punto alto hice un punto deslizado. Para terminar, siempre nos vamos a ir aquí al inicio donde está la cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así es como vamos a terminar cada vuelta. Ahora de aquí en adelante, para empezar cada vuelta, van a hacer una cadena, van a girar y lo mismo. Van a empezar con un medio punto alto en este último punto que hice, que fue el punto deslizado, y en el siguiente punto deslizado, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado y así por todo alrededor. Ahora, de aquí en adelante siempre vamos a terminar con 38 puntos. Siempre vamos a iniciar haciendo una cadena y girando y el primer punto que van a hacer siempre es un medio punto alto y el último punto que van a hacer al final de cada vuelta es un punto deslizado. Bueno, así es como vamos a continuar. Aquí para terminar, ya saben, se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado donde está la cadena. Luego van a hacer una cadena, girar y repetir exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer esto por un total de 31 vueltas, que es lo que yo hice aquí para esta manguita. Así es que continúen, hagamos estas 31 vueltas. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 31 vueltas aquí para la manguita. Miren, la última vuelta la hice al lado revés. Ahora lo que vamos a hacer aquí es el puño, así es que para la vuelta número 32 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Ahora en los siguientes 2 puntos voy a hacer un medio punto alto en cada uno. Me salto un punto y en los siguientes 2 un medio punto alto también. Me salto un punto y en los siguientes 2 un medio punto alto en cada uno y así por todo alrededor. Aquí estamos reduciendo puntos porque queremos que el puño nos quede un poquito más apretado. Si ustedes quieren hacer medios puntos altos en todos los puntos, lo pueden hacer. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta vuelta número 32. Aquí al final nada más viene el inicio con un punto deslizado encima del primer punto. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 26 medios puntos altos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, continúen, no pasa nada. Bueno, aquí para continuar yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena. Empezando aquí, miren, encima de este primer punto que es el mismo donde nos unimos, voy a jalar aquí una lazada. Voy a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás y lo vamos a hacer por 2 vueltas. Esta va a ser la primera vuelta o la vuelta número 33 aquí. Así es que ahora en este punto voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar para esta vuelta nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Ahora, para terminar la vuelta, se van a ir aquí al inicio donde está el primer medio punto alto encima, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir exactamente lo mismo, van a trabajar los puntos así como se presentan y al final de estas 2 vueltas vamos a tener 26 puntos también. Bueno, continúen, terminemos de hacer aquí el puño, así es como se va a ver, luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Terminé de hacer el puño de la manga, aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así es como terminamos estas últimas 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ya escondí todos los hilos y bueno, aquí está ya la manguita terminada. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con esta primer manga, lo van a hacer aquí con la segunda manga. Está hecho exactamente igual, así es que asegúrense de hacer lo mismo. Y bueno, aquí está la chaquetita terminada, miren qué linda está preciosa, me encanta cómo se mira con este punto y este canesú de puntos bajos, está precioso, así es que espero que a ustedes les guste también. Bueno, ahora les voy a dar las medidas, miren, ya terminé
terminada. Desde aquí, del hombro hasta el final de la última vuelta del puño, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño, está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, el ancho aquí de la manga, me olvidé medir, está midiendo 9 centímetros, que son más o menos 3 pulgadas y media. Ahora, de largo, desde acá arriba del hombro hasta el final aquí de la parte de abajo, está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, la sisa, desde aquí hasta aquí, ya terminado, está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 0 a 3 meses. Ahora, fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito prematuro hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, los botones, me olvidé mencionarles, usé 5 botones. Estos botones son de 12 milímetros y ya saben, los ojales son estos espacios que quedan aquí entre el punto bajo y la cadena que hicimos cuando hicimos la segunda vuelta. Y bueno, ahí está la chaquetita ya terminada, así es que a continuación les voy a enseñar cómo tejer los pantaloncitos. Para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en este paso a paso. Ahora yo voy a estar usando dos colores, blanco y celeste. Ahora el tamaño que vamos a hacer es de 0 a 3 meses. En la caja de información les voy a dejar medidas estándares para que puedan tejer este pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 86 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con las 86 cadenas. Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Aquí vamos a hacer la cintura primero. Este va a ser el resorte de la cintura, así es que voy a meter el gancho aquí en esta primera cadena. Vamos a jalar una lazada. Asegúrense de que su cadena no quede torcida para que esta parte nos quede bien. Ahí está, ya estamos unidos en forma circular. Ahora para empezar voy a hacer una cadena. Ahora en esta primera cadena voy a meter el gancho una vez más y voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo medios puntos altos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 86 medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 86 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y empezando en este primer medio punto alto, que es el primero donde nos unimos, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente y medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás para esta segunda vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde he hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar los puntos exactamente así como se presentan. Como este primer punto está en realce por frente, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está en realce por detrás, así es que hacemos un medio punto alto en realce por detrás y así por toda esta vuelta número 3. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 86 puntos. Nos vemos al final.
Terminé de hacer la tercera vuelta aquí del resorte de la cintura. Tengo un total de 86 puntos al final de esta vuelta. Para terminar, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada y así es como nos ha quedado. Ahora miren, aquí así como está, como este punto tiende a encoger, ya tengo la medida que necesito para la medida de 0 a 3 meses. Miren, me está midiendo exactamente 20 centímetros. Si lo doblamos, está midiendo 40 centímetros. Así es que ya tengo la medida aquí para la cintura. Lo que vamos a hacer ahora es continuar y hacer el resto del pantaloncito. Así es que le vamos a dar vuelta. Miren, aquí es donde terminamos. Le vamos a dar vuelta así. Y aquí, si recuerdan, iniciamos con una vuelta de medios puntos altos. Así es que vamos a estar metiendo el gancho en medio. Miren, aquí entre dos puntos. Ahí. Así es que voy a iniciar aquí a un lado en medio entre la cadena y el medio punto alto aquí al inicio. Aquí voy a jalar una lazada. Yo voy a usar este color celeste. Hacemos una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo. En medio de los siguientes dos voy a hacer el siguiente y así por todo alrededor haciendo puntos bajos. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Hasta aquí tengo un total de 85 puntos bajos y me hacen falta dos espacios. Miren, para terminar con 86 puntos, esto es lo que voy a hacer. Miren, meto el gancho en el primer espacio, jalo una lazada. Meto el gancho en el siguiente espacio, jalo lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Este último punto que hice cuenta como un punto bajo. Para terminar me voy a ir al inicio con un punto deslizado, me voy a unir y así terminar esta primera vuelta con un total de 86 puntos bajos. Ahora miren, para la segunda vuelta, esta es la primera vuelta del punto. Así es que aquí miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto que es el mismo donde nos unimos en el primer punto, voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto, un punto deslizado. Medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente. Este punto consiste de estos dos puntos nada más, un medio punto alto y un punto deslizado. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 86 puntos. Bueno, continúen. Antes de continuar, asegúrense de poner un marcador aquí en esta cadena que hicimos al inicio, porque esta es la cadena donde nos vamos a unir al final de cada vuelta. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos iniciado el punto. Aquí en esta vuelta iniciamos con un medio punto alto, punto deslizado por todo alrededor. Ahora, aquí al final, miren, está el último punto, es un punto deslizado en el último punto bajo. Para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde estaba ese marcador de puntos y nos vamos a unir con un punto deslizado. Este último punto deslizado que acabo de hacer para terminar la vuelta no cuenta como ningún punto porque es prácticamente para terminar la vuelta. Los únicos puntos que cuentan son los medios puntos altos y los puntos deslizados que están antes aquí de este último punto deslizado y tengo 86 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 86 puntos. Ahora, para iniciar cada vuelta, siempre hacemos una cadena y giramos y siempre iniciamos la vuelta con un medio punto alto en este último punto deslizado que hice. Ahí. Luego, punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es en los puntos deslizados de la vuelta anterior hacemos medios puntos altos y en los medios puntos altos de la vuelta anterior hacemos puntos deslizados. Y bueno, ahí está. Esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Terminemos de hacer esta tercera vuelta. Nos vemos aquí para una vez más yo mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta tercera vuelta. Miren, para terminar cada vuelta de aquí en adelante nos vamos a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena. Nos vamos a unir con un punto deslizado
Y así vamos a terminar cada vuelta y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 86 puntos. Y también esta es la vuelta que siempre vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y aquí para iniciar cada vuelta, miren, como el último punto fue un punto deslizado, siempre vamos a iniciar con un medio punto alto. Luego en el siguiente, un punto deslizado, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y así por toda la vuelta repitiendo lo mismo. Ahora, para terminar esta vuelta ya saben, se van a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena, luego van a hacer una cadena, van a girar y van a iniciar la vuelta exactamente así como se los acabo de mostrar aquí. Siempre se inicia la vuelta con un medio punto alto y el último punto al final de la vuelta siempre va a ser un punto deslizado y siempre vamos a tener 86 puntos. Ahora continúen así, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer. Aquí la medida que voy a seguir es la del tiro desde la cintura, así es que terminemos esta parte y continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 31 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos aquí de puntos bajos. Así es que tengo 31 vueltas. La última vuelta la hice al lado revés. Ahora la siguiente vuelta que voy a hacer, donde vamos a dividir las piernitas, la vamos a hacer al lado derecho. Ahora esta parte me está midiendo desde la cintura hasta aquí. La última vuelta está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, como les digo, vamos a dividir las piernitas. Así es que aquí, miren, para dividir las piernitas, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a poner unos marcadores. Aquí es donde terminé, así es que aquí vamos a marcar 6 puntos. Tengo 3 puntos a este lado y 3 puntos a este lado. Son 6 puntos. Ahora, para cada piernita vamos a dejar 37 puntos. Tengo desde aquí, después del marcador, hasta aquí, antes del marcador, hay 37 puntos. Para la parte del frente también tengo 6 puntos. 1, donde está el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, donde está el segundo marcador. Y desde aquí, después del marcador, este punto que sigue hasta aquí, hay 37. Así es que cada piernita va a tener 37 puntos y para la parte de atrás hay 6 y para la parte del frente hay 6 también. Así es que aquí, miren, para continuar, vamos a hacer aquí el entrepiernas primero. Así es que para hacer esto, aquí está donde terminé. La última vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora, una cosa, si ustedes están haciendo este pantaloncito en cualquier otra medida, lo importante aquí es de que terminen su última vuelta igual que yo, una vuelta que haya terminado al lado revés. Miren, aquí lo que vamos a hacer son medios puntos altos. Voy a hacer el primero en el punto deslizado, un medio punto alto en el siguiente, medio punto alto en el siguiente. Aquí no voy a continuar con el punto porque esta parte no se va a ver de todas maneras porque es el entrepiernas y nada más queremos dividir aquí esta parte. Así es que ahí están 3 medios puntos altos. Ahora para dividir la primera piernita vamos a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar 37 puntos y en el punto donde está este marcador, aquí, que es el primero de los 6, aquí de este lado, voy a hacer un medio punto alto. Y un medio punto alto en cada uno de estos puntos, que son 6 en total. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para dividir la segunda piernita, 2 cadenas, nos saltamos 37 puntos y en el punto donde está el marcador hacemos un medio punto alto. Y en los siguientes 2 también. Ahí está, 3. Aquí ya había cortado mi hilo, lo corté muy corto. Para terminar aquí nada más vamos a hacer un punto deslizado al inicio donde está esta cadena. Y ahí está, ya cortamos el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada. Y ahí está, ya separamos las piernitas. Tenemos 6 medios puntos altos para la parte de atrás, 6 para el frente y cada piernita tiene 37 puntos. Ahora vamos a irnos aquí a este lado, en este espacio de las 2 cadenas vamos a meter el gancho. Esta primera vuelta de la piernita al lado izquierdo, este es el lado de atrás, va a ser trabajada del lado derecho. Ahí miren, así es que vamos a meter el gancho así. Vamos a jalar una lazada aquí,
asegúrense de dejar un poco de hilo aquí porque este hilo es el que van a usar para unir aquí este hueco y se cierra. Así es que asegúrense de dejar un poco de hilo ahí. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es, miren, voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Aquí ya tengo un medio punto alto, bueno, una cadena, un medio punto alto. En este medio punto alto que está aquí de la entrepierna, son 6. En este último metemos el gancho y hacemos un medio punto alto. Ahora tenemos el primer punto, miren, este punto que está después del marcador, de los 37 que dejamos aquí para la piernita. Aquí sí vamos ahora a continuar con el punto. Así es que este es un medio punto alto, así es que me toca hacer un punto deslizado. En el siguiente, un medio punto alto. Ahora sí, continuamos con el punto para esta primera vuelta de la piernita. Estos 37 puntos los vamos a trabajar siguiendo el punto. Ya saben, en los medios puntos altos se hacen puntos deslizados y en los puntos deslizados de la vuelta anterior se hacen medios puntos altos. Y bueno, así vamos a continuar para esta primera vuelta. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la primera piernita para mostrarles cómo la vamos a terminar. Estoy al final de esta primera vuelta aquí de la primera piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 39 puntos. Teníamos 37 para la piernita más los 2 medios puntos altos que hice aquí al inicio. Son 39 puntos. Voy a hacer un punto más al modo de terminar con 40 puntos al final de esta primera vuelta. Así es que lo voy a hacer aquí. Miren, aquí están los 6 que hicimos para la parte del frente. En este último medio punto alto aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto. Así es que ahora para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está el punto de cadena y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 40 puntos. Ahora si ustedes quieren agregar más puntos lo pueden hacer, lo importante es de que les quede en un número par. Pueden agregar más puntos, ahí va a depender de ustedes para darle aquí a lo grande de la piernita. Con estos puntos es más que suficiente para la medida que estamos haciendo. Bueno, ahora aquí para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Como el último punto que hice fue un medio punto alto, aquí me toca hacer un punto deslizado. Vamos a iniciar el punto aquí con un punto deslizado. Ahí está. El siguiente es un punto deslizado, así es que voy a hacer un medio punto alto. El siguiente punto deslizado, el siguiente medio punto alto y así ahora nos toca continuar con el punto. En los medios puntos altos se hacen punto deslizado y en los puntos deslizados de la vuelta anterior un medio punto alto. Y bueno, así van a continuar ahora ya con el punto. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, aquí está el último punto, es un medio punto alto y tengo un total de 40 puntos. Para terminar, me olvidé mencionarles de que al inicio, donde hicimos la cadena, pusieran un marcador. Yo lo hice después, así es que voy a retirar este marcador de puntos y en este espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado. Se los recomiendo porque aquí el punto de cadena con el punto deslizado se van a perder ya que los dos puntos son pequeños. Así es que para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y miren aquí como el último punto fue un medio punto alto, tengo que iniciar la vuelta con un punto deslizado. Así es que aquí es donde les digo que hay que marcar este punto de cadena para que fácilmente vean dónde se termina la vuelta y dónde tienen que unirse al final de cada vuelta. Ahora el siguiente punto es un punto deslizado, así es que voy a hacer un medio punto alto. Punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3. Continúen así, nos vemos aquí al final. Estoy al final de la tercera vuelta, el último punto aquí es un medio punto alto. Para terminar voy a retirar el marcador donde marcamos este punto de cadena y nos vamos a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Ahí está. Y así terminamos esta vuelta número 3 con 40 puntos. De aquí en adelante, esta es la vuelta que van a repetir. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4. Miren, siempre hacemos una cadena, giramos,
ponemos un marcador marcando este punto de cadena, porque el primer punto de cada vuelta siempre va a ser ahora un punto deslizado encima del medio punto alto, y luego medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente, y así es como vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. El último punto de esta vuelta, o todas las vueltas de aquí en adelante, va a ser un medio punto alto. Luego se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar, y para iniciar cada vuelta siempre va a ser un punto deslizado. Es lo contrario que hicimos aquí. Para esta parte siempre iniciábamos con un medio punto alto, porque el último punto era un punto deslizado. Pero bueno, ya ustedes, ya se los mostré aquí varias veces. Así vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero voy a poner un marcador aquí marcando esta primera vuelta que hicimos aquí. Y luego les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para cada una de las piernitas. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Aquí vamos a seguir la medida de largo de piernas. Así es que nos vemos entonces al final de esa vuelta. Terminé de hacer la piernita. Miren, hice un total de 29 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 29 vueltas y me está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es aquí la parte de abajo del pantaloncito, y lo vamos a hacer así como hicimos aquí. Vamos a hacer una o dos vueltas nada más aquí para esta parte. Ahora, aquí la última vuelta que hice, la vuelta número 29, la hice del lado revés, así es que la siguiente vuelta aquí va a estar al lado derecho. Así es que voy a meter el gancho. Aquí me olvidé mencionarles, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, porque la parte de abajo la voy a hacer con el color blanco. Así es que aquí, miren, voy a meter el gancho en este primer punto, que es el punto deslizado. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente también voy a hacer un medio punto alto. Ahora me salto el siguiente punto y en los siguientes dos puntos hago un medio punto alto. Aquí vamos a reducir esta parte del pantaloncito, así es que me salto un punto y en los siguientes dos hago un medio punto alto en cada uno. Me salto uno y en los siguientes dos hago un medio punto alto. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 30. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 30, donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor, y aquí hemos reducido. Tengo un total de 28 puntos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, continúen. Aquí lo importante es reducir un poquito esta parte. Y bueno, aquí para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 31 y 32 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una cadena, y empezando aquí en este primer punto voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así por toda esta vuelta número 31. Nada más alternándonos entre un medio punto alto, enredarse por frente, y uno por detrás. Ahora, para terminar esta vuelta se van a ir aquí al inicio, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo. Van a trabajar estos puntos exactamente así como se presentan. Como este primer punto está enredarse por frente, así es que van a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, luego por detrás, por frente, por detrás, y así hasta terminar esa vuelta número 32, y al final de cada una de estas vueltas siempre vamos a tener 28 puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas últimas dos vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y ya esta parte está terminada, y así es como nos ha quedado aquí la piernita del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer aquí el lado derecho. Ahora este lado, la primera vuelta va a ser un poquito diferente, y también la segunda vuelta, así es que se los voy a mostrar. Miren, aquí vamos a empezar aquí donde tenemos estas dos cadenas que hicimos aquí para el entrepiernas. Vamos a jalar una lazada y la vamos a jalar hacia el frente.
Ahí está. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora me voy a ir aquí a este medio punto alto de los 6 que agregamos aquí para el entrepiernas. Aquí en este espacio voy a hacer un medio punto alto también. Aquí tengo 2. Ahora tengo el primer punto de los 37 que dejamos para las piernitas. Miren, este primer punto que está aquí es un punto deslizado, así es que voy a hacer un medio punto alto en ese punto. Ahora voy a continuar con el punto. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente un medio punto alto. Punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente. Y así por toda esta primera vuelta para la segunda piernita. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, en este último punto de los 37 que habíamos dejado para las piernitas, este último punto es un medio punto alto. Ahora vamos a agregar un punto más y lo vamos a hacer aquí en este último medio punto alto de los 6 que agregamos para la parte de atrás. Así es que aquí vamos a hacer un medio punto alto al modo de ahora tener 40 puntos. Hasta aquí. Ese era el último punto, tenía 39 más este que acabo de agregar, tengo 40, incluyendo estos dos que agregamos aquí al inicio. Ahora para terminar la vuelta me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino la primera vuelta para la segunda piernita con 40 puntos. Ahora miren, para iniciar la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren. Aquí es donde va a estar la diferencia entre las dos piernitas. La primera piernita siempre iniciábamos con un punto deslizado. Ahora para este lado siempre vamos a iniciar las vueltas con un medio punto alto. No importa a qué lado estemos. Esta siguiente vuelta la voy a trabajar al lado revés. Y cuando haga la siguiente vuelta, la vuelta número 3, también va a estar al lado derecho, pero también voy a iniciar de igual manera. Así es que se los voy a mostrar y la tercera vuelta. Así es que aquí miren, ya hice una cadena, giramos y en este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. El siguiente, un medio punto alto y el siguiente punto deslizado. Y así vamos a continuar ahora con el punto. Así es que les quería mostrar aquí esta parte porque no es igual como hicimos la primer piernita. Y esto es porque aquí al inicio iniciamos a este lado para la piernita con 2 puntos antes. Aquí nada más hay uno que fue el que agregamos de último. Así es que no les iba a salir igual. Así es que menos mal que noté eso para poderles haber enseñado así como ustedes van a hacer. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Aquí les recomiendo que siempre pongan un marcador marcando este punto de cadena para que se les haga fácil ver ahí dónde termina cada vuelta. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de la segunda piernita. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí de la segunda piernita. Este es el último punto y el último punto es un punto deslizado. Ahora para terminar voy a retirar este marcador. Este marcador está marcando esta cadena, que es la primera cadena que hicimos al inicio. Así es que voy a meter el gancho ahí y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 40 puntos. Ahora para la vuelta número 3 les voy a mostrar. Esta es la vuelta que van a repetir de aquí en adelante siempre. Miren, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en este último punto que fue un punto deslizado, ahí voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente un punto deslizado y en el siguiente medio punto alto. Ahora ya ven cómo va el punto. Miren, punto deslizado, medio punto alto y así por todo alrededor. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 40 puntos. Y al final de cada vuelta siempre terminamos con un punto deslizado y siempre iniciamos con un medio punto alto. Bueno, ahí está. Así es como ustedes van a continuar para la segunda piernita. Van a hacer el mismo número de vueltas que hicimos aquí para la primera piernita y luego vamos a hacer estas últimas 3 vueltas. Bueno, terminemos de hacer esta parte. Pueden retroceder el video y ver esta parte y ver cuántas vueltas y luego esta parte es igual. Pues bueno, continúen, terminemos la segunda piernita y luego vengo les muestro ya el pantaloncito terminado.
Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí, después de la primera, segunda y la tercera vuelta, que es un poquito diferente para este lado, pero se los mostré en el paso a paso. Y bueno, aquí está, el pantaloncito está terminado, miren qué lindo está precioso, me encanta este punto, es bien fácil y es muy acogedor, miren, no se miran mucho los huecos. Así es que está perfecto para el invierno o para el otoño. Y bueno, es un punto reversible, así es que cualquier lado que ustedes decidan es el lado derecho. Bueno, ahí está. Miren qué lindo está. Bueno, aquí lo que hice una cadena de aproximadamente 130 cadenas. Aquí al final le agregué estos pomponcitos, es opcional. Pueden también pasar un listón por esta vuelta que hicimos aquí de los medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Nada más me hace falta esconder ya los hilos. También ya cerré esta parte con el hilo que habíamos dejado. Si recuerdan que les dije que dejaran el hilo un poco largo, ya también cerré el hueco que estaba aquí entre el entrepiernas. Y bueno, los pantaloncitos están terminados para que hagan conjunto con esta linda chaquetita, con los zapatitos que ya les mostré y el gorrito. Así es que aquí está el pedido especial. Muchas de ustedes me habían comentado que querían que hiciera este conjunto. Solamente me hace falta hacer la mantita, así es que me voy a poner manos a la obra y comenzaré a hacer la mantita. Así es que ya pronto también se las voy a mostrar, pero por el momento pueden trabajar en este lindo conjunto. Y bueno, aquí ahora les voy a dar las medidas. Miren, de largo desde arriba aquí de la cintura hasta la última vuelta aquí de la parte de abajo está midiendo aproximadamente 30 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Y desde la cintura hasta la entrepierna está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Ahora, el ancho aquí de la cintura, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito es para bebitos de 0 a 3 meses, al igual que la chaquetita, los zapatitos y el gorrito. Pero ya saben que fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que puedan tejer este pantaloncito para cualquier otro tamaño hasta más o menos 24 meses si usan las medidas, pero también si usan un gancho tantito más grande o más pequeño, también fácilmente les va a quedar igual, desde un bebito prematuro hasta más o menos 12 meses. Es que en la caja de información les voy a dejar toda esa información. Si ustedes quieren hacerlo con medidas, ahí les voy a dejar las medidas, así como hicimos este pantaloncito con medidas, que en lo que íbamos trabajando el pantaloncito les iba dando yo ahí las medidas también. Y también si quieren usar un ganchillo tantito más grande o más pequeño, también en la caja de información les voy a dejar todo eso relacionado con las diferentes medidas. Así es que asegúrense de ver ahí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Bueno, ahora para el pantaloncito, para el tamaño de 0 a 3 meses, yo usé un total de 100 gramos. Usé 85 gramos en el color principal y aproximadamente 15 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Y bueno, ahí está. Así completamos el video de hoy, donde les he mostrado cómo tejer una chaquetita y pantaloncitos de 0 a 3 meses. No olviden que en la caja de información les voy a dejar los links de los zapatitos y del gorrito. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.